Bueno, esta clase es sobre dominios, índices y vistas, que son tres ejemplos de objetos que vais a encontrar en la base de datos, más allá de las tablas, que es lo que vemos habitualmente. Para ver los diferentes objetos en la base de datos, utilizaremos los comandos en la consola de barra, los comandos // de S o de S+, si queréis ver más detalles. Y ahí vais a ver en cada esquema el nombre del objeto, qué tipo de objeto es y cuál es el propietario de ese objeto. ¿Vale? Recuerda que una de las ventajas de tener los esquemas y tener diferentes objetos es que los propietarios pueden ser diferentes y esta es una forma de verlo. Algunos objetos van a pertenecer a un esquema concreto y hay otros que se van a crear vinculados a un objeto. Como son diferentes objetos, cada uno tiene, digamos, sus características. Por ejemplo, si yo tengo una tabla, pues pertenece a un esquema, a una vista. Pero si tengo un índice, está asociado a la tabla, ¿vale? Aunque tenga un nombre similar, pero hay unos objetos que se crean que son específicos, ¿no? Para crearlos típicamente, sea cualquiera, y la lista es muy grande de los comandos create, es create y el objeto. Hemos visto create table, pero vamos a ver ahora más, pues create domain, create index, create view, create rule, create. Siempre el comando básicamente es el mismo, ¿vale? Es un lenguaje de DL de creación de datos. Y vamos a ver el primer ejemplo, es el ejemplo de los dominios. Os puse ahí el enlace a la documentación oficial de Postgres. Hay algunas cosas obviamente más avanzadas, pero el concepto es muy sencillo. Creamos un conjunto de valores que cumplen con una restricción. Ese conjunto de valores son la regla de integridad que le vamos a poner a la base de datos, que va a proteger que solo podemos insertar valores que cumplen esa condición. Entonces es una especie de tipo de datos, o más bien de reglas de integridad sobre un tipo base de los datos. Veis ahí que los ejemplos y aparece, es como, bueno, fáciles de crear. Creo el dominio, le digo tal nombre del dominio, como, y le digo el tipo de datos básico y algunas restricciones. En este caso, por ejemplo, el caso número, que es not null, y revisar que su valor sea mayor de 10. O en otro caso, que sea texto y revisar que los valores sean, bueno, que cumplan unas condiciones. En este caso, expresiones regulares, que aunque es otro tema, pero los que ya lo conocéis, es que el valor en este caso sean 5 dígitos o 5 dígitos seguidos de un guión y 4 dígitos. Es decir, permite especificar un patrón, en este caso, para definir el dominio. Es interesante, ¿vale? Por ejemplo, alguna matrícula de un coche, cosas de ese estilo, ¿vale? Y luego a la hora de crear las tablas, simplemente poner el campo, o sea, el nombre del campo y poner el tipo de datos, que en este caso es número o es postal code. No es un tipo de datos exactamente, sino que es un tipo de datos con reglas de restricción añadidas, pero veis que el código queda muy limpio y modular. Si yo cambio número para que cambie la regla de integridad, la restricción, bueno, pues me lo cambiará. Ojo también ahí que todos los valores que tenga en la tabla, bueno, pues siempre que cambie el diseño tendré que ver qué ocurre, pero en principio queda como más sencillo. Cambio el dominio y ya estoy cambiando las restricciones de forma sencilla y en un, digamos, código aparte o una línea de SQL aparte. Bueno, entonces el primer objeto. Y el otro que es muy utilizado, también muy útil, un concepto muy sencillo, que se pueden hacer cosas más elaboradas, son las vistas. Las vistas son tablas temporales que son el resultado de una consulta sobre una tabla principal, una tabla de origen. Es decir, es, como el concepto lo dice, una forma de ver la tabla particular. Solo quiero ver algunas cosas. ¿Qué cosas puedo ver? Bueno, pues generalmente se puede hablar de vistas verticales o vistas horizontales. Una vista vertical es que solo quiero ver algunos campos de la vista, es decir, quiero ver como unas columnas, un trocito vertical de esa tabla. Podríamos llamarlo vistas verticales. Y otro es solo quiero ver algunos registros que cumplan la condición, que son vistas horizontales. Y luego también tenemos la visión, o son unas vistas mixtas que me permiten las dos cosas. Esto permite entonces definir el acceso a una base de datos, a cualquier objeto, en concreto una tabla, específica para un usuario, porque la ventaja que tienen las vistas es que yo puedo definir un propietario y un usuario y unos permisos especiales para esa vista que a mí me interesa. Es decir, el usuario no tiene por qué ver todos los datos que están en la tabla origen, sino que solo puede ver los datos que aparecen en la vista. Y puede trabajar con la tabla, pero solo en esos tablos. Entonces, es una forma muy eficiente de asignar y de controlar los permisos, porque los permisos los voy a asignar a la vista, no a la tabla, ¿vale? Esto, como más alto nivel, si os acordáis un poco de lo que hemos visto de la arquitectura ANSI Spark sobre los sistemas de gestión de base de datos, permitía definir el nivel externo, que es el nivel más cercano al usuario, donde yo puedo definir varios tipos de acceso a mi base de datos para cada usuario. Es decir, el usuario 1
tiene una vista de la base de datos, bueno, o de la tabla, el usuario 10 tiene otra vista y el usuario 3 tiene otra. Yo puedo definir diferentes vistas externas sobre mi base de datos y para eso las vistas es como la herramienta principal. Son muy fáciles de crear porque simplemente es decirle, créame una vista, decirle el nombre, as y decirle la consulta. Sencillo. Las consultas, si hay condiciones, siempre van a ser consultas horizontales porque pongo condiciones en los registros y las consultas verticales pongo los campos. En este caso, con la primera, veis que es una vista donde aparecen todos los campos, pero solo algunos, sería una vista horizontal. En la segunda es una vista híbrida porque hay tanto solo veo algunos campos, Comedy Classification, y algunas condiciones que cumpla esa condición de classification igual a PG. También se pueden añadir a las vistas algunas opciones específicas, no nos metemos tanto por ahí, pero bueno, si queréis profundizar con las vistas sí que permite algunas cosas interesantes. En este caso le estoy añadiendo condiciones concretas, algunas vienen de forma predeterminada, y es que como yo cuando trabajo con las vistas es como si trabajara con la tabla, solo que solo sobre esos campos y registros que veo, tengo que proteger de alguna manera que cuando inserto datos, por ejemplo, cuando los borro, cuando trabajo con ellos, que definir qué ocurre en la tabla. De forma predeterminada, todo lo que haga en la vista lo hago en la tabla. Pero yo podría jugar con estas opciones para que lo revise antes o para que, bueno, solo quede en local y no lo arrastre en cascada. Bueno, ahí tiene varias opciones para jugar. Pero en el contexto que estamos nosotros, crear una vista es crear una tabla temporal como resultado de esa consulta que ponéis ahí. Bueno. Y un tercer objeto interesante son los índices, aunque en realidad no hay que... Los índices es una parte importante del diseño físico porque tiene un impacto muy grande en el rendimiento, sobre todo en las consultas sobre la base de datos. Son muy sencillos de generar, pero hacerlos en un sistema en producción implica estudiárselo bien y analizar un poco qué ocurre antes y qué ocurre después. Y entender que un índice no es más que como el índice de un libro. Veo, digamos, el listado del índice y me permite decir, este índice va a esta página. Y es como un enlace directamente a la página. Eso lo hace declarando el índice y definiéndole sobre un campo o varios campos de una tabla, de un objeto. Permite organizar muchísima información para que se pueda acceder y, bueno, cuando tengo una base de datos muy grande, obviamente, si el índice está bien diseñado, es muy eficiente. Ahora que si el índice está mal diseñado, puede ser un problema también serio de rendimiento. Por eso lo interesante es medir, y ahí os pongo que es un poco más pro una opción. ¿Vale? La información además se organiza, no es tan trivial de cómo se organiza la información para crear el índice, entonces se definen diferentes tipos de algoritmos. Ahí os lo puse, la verdad es un poco sofisticado en nuestro contexto, pero para que veáis que uno si lo quiere definir un índice, lo va a tener que hacer, se lo tiene que estudiar, digamos. ¿Vale? Para hacerlo de forma sencilla, simplemente tengo que decir sobre qué columnas, que puede ser una o varias, lo defino, y el tipo de índice a utilizar. De forma predeterminada, va a utilizar un tipo de índice cada sistema gestor, ¿vale? Porque cada sistema gestor va a tener su propia solución al problema del indexado. Se puede ver, muchos se crean automáticamente porque el campo más interesante para definir un índice es la clave primaria, porque si la clave primaria representa exactamente toda esa fila, lo ideal es tener un índice de la clave primaria. Y es por eso que Postgres, por ejemplo, te lo genera automáticamente, ¿vale? Y si ves la descripción de la tabla, ves el índice y él pone el nombre. Ejemplos para crearlos, veis que es muy fácil, creo el índice, pongo el nombre, on, y digo si sobre la tabla, si no especifico nada, es la clave primaria, o puedo poner varios campos, ahí lo puedo, digamos, es muy fácil de hacer y luego lo puedo revisar con la tabla, revisar. Es muy interesante, no me quería meter un poco mucho ahí, pero creo que para jugar algo sencillo nos sirve. Es interesante analizar los índices, en realidad tiene que ver con analizar las consultas con este comando que es explain. Explain tiene varias formas de hacerlo, luego implica un conocimiento como muy profundo del sistema gestor, pero para hacer algo sencillo que podáis jugar, si alguien quiere, os lo puse de referencia, porque lo ideal sería utilizar, si yo voy a crear un índice, creo una consulta que es muy frecuente, entonces genero esa consulta y analizo. En realidad con Explain lo que estamos analizando es todo el procesador de las consultas. Entonces analizo, aparecen ahí varios datos, no nos vamos a meter en eso. Y luego creo el índice y vuelvo a generar la consulta y vuelvo a analizar. Si hay una mejora, el índice está bien. Si no mejoro nada, mejor es quitar el índice porque me está planteando problemas de rendimiento. Es algo muy avanzado, pero bueno, lo quería poner aquí para
si tenéis que crear índices, por lo menos que sepáis que os tendréis que estudiar y profundizar esa parte, ¿vale? De todas maneras, crear el índice nos estamos metiendo en cosas sencillas, que es simplemente la capacidad de crearlos, bueno, y borrarlos. No lo he comentado, pero borrar un objeto que es con drop index o drop domain, drop table, igual que drop table, ¿vale? Podemos borrar los objetos. Os puse ahí 10 ejercicios, yo creo que son sencillos para que trabajéis los temas. Yo creo que se explican bien y es para, bueno, creo que están sencillos de hacer si os revisáis la documentación. Y os puse una propuesta extra por si alguien quiere hacer un trabajo, ¿no?, un poco más pro ahí porque quiere estar, ¿no?, que quiere profundizar un poco, es sobre la base de datos de Hubway, que tenemos una base de datos con muchos registros en producción. Si se nos ocurre añadir algún índice, pues probar con el explain a ver, bueno, algunas consultas largas y ver si podíamos ya hacerlo del índice. No es obligatorio, pero si alguien quiere jugar, por lo menos para que quede ahí documentado. Pero bueno, con los conceptos de probar a crear y también, bueno, borrar, gestionar objetos nuevos, yo creo que es más que suficiente, ¿no?